el significado de la columna de los próceres? No. Ay, no, le iba a preguntar a usted. ¿No sé? No. No. ¿Usted conoce este monumento? ¿Es de Guayaquil? Sí. Al saber en España la clase de personaje que era este soldado, le hicieron un consejo de guerra y el soldado utilizó a un señor Francisco Martínez de Campos como testigo de descargo. Este hombre cuenta en el juicio, que solo 8 años después de la independencia de Guayaquil, cuenta, entre otras cosas que jamás se habían podido conocer. Cuenta la versión española de la Revolución de Octubre. Este y los soldados españoles que estaban con él ofrecieron mucha resistencia y que hubo una balacera en donde deben haber muerto de lado y lado aproximadamente unas 13 personas. Benito de García del Barrio se van al escuadrón de caballería a las 4 de la mañana del día 9 de octubre a apresar a Joaquín Magallanes y a tomarse el cuartel del escuadrón de caballería Daule. Joaquín Magallanes también presenta resistencia, y no solamente presenta resistencia a él, sino también los españoles que estaban con él. Y también hay una balacera en donde no solamente va a morir Magallanes, sino que van a morir algunos otros soldados. Hay una serie de bajas que normalmente nunca se habían contado. La Revolución de Octubre no fue tan incruenta como nuestros mayores aprendieron en los libros de historia. Sin embargo, hay una falla que es de otra concepción. No constan las mujeres guayaquileñas por razones de idiosincrasia. Tenemos mujeres importantísimas como las Elizalde, las Garaycoa, que son mujeres que impulsan a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos a hacer lo que finalmente hicieron y obtener la libertad que obtuvieron. Participando en las cosas de su ciudad, como efectivamente ocurrió en la Revolución de Octubre. Quien organiza el baile del día 1 de octubre en la casa de Villamil es su esposa, Ana Garaycoa de Villamil, a quien reconocemos ahora como la madre de la patria. No tenemos que pensar como mujeres de la época, como una heroína con un sable, como una heroína que saca un revólver y se enfrenta físicamente con el enemigo. No, porque entonces estamos desubicando en el tiempo a nuestras mujeres. Nuestras mujeres fueron unas heroínas, pero en el papel que les tocó vivir, en el tiempo que les tocó existir. Un grupo de mujeres guayaquileñas que tanto en la semana de los hechos que concluyeron en la independencia, como posteriormente, dejan sus nombres en documentos que hemos ido entresacando para poder afirmar que sí hubo una participación de la mujer, aunque no consta en la columna de los próceres. La columna de los próceres es el homenaje que el pueblo de Guayaquil realizó al cumplirse los 100 años de la Aurora Gloriosa, es decir, el 9 de octubre de 1920, en que se celebró el primer centenario de esta gesta de independencia. Guayaquil se empeñó en liberar a toda la audiencia de Quito, el tiempo y los recursos estuvieron destinados a eso, y después, pues ya cuando Bolívar anexa Guayaquil a la fuerza de la Gran Colombia, todos estos proyectos quedaron en nada. Campos Cuello, sin embargo, recordaba la intención que tuvo Olmedo y dijo, no porque un obelisco, hagamos una columna en donde se rinda homenaje a los próceres de octubre. Erigiendo un monumento representativo de aquel hecho histórico grandioso. La conquista de la libertad significaba para nuestros antepasados el mayor de los bienes, y en recompensa de lo que los próceres habían hecho por lograrlo, qué mejor manera de perpetuar para las futuras generaciones ese hecho en un monumento. Fue el esfuerzo de los guayaquileños, de su cabildo. Los guayaquileños comenzaron a pensar en la forma de inmortalizar la gesta octubrina. En ella se plasmaron todos los elementos que evocan la independencia y los responsables de ella. Pero el pensamiento de ellos en relación al homenaje que debían a los próceres ocurre en el año 1891 y es esta junta integrada por los más notables guayaquileños de aquel tiempo se propone llevar a cabo una obra de gran magnitud, para lo cual van a recurrir
a Víctor Manuel Rendón, que era nuestro representante diplomático en Europa. Invitaron a muchos escultores de diferentes partes del mundo, quizás los mejores escultores del mundo fueron invitados. Porque el primer concurso en 1905 no convenció a los miembros del jurado. Y participan exclusivamente artistas italianos. Los bocetos de aquel proyecto no gustaron al comité, por lo que se dejó pasar un tiempo antes de convocar a una segunda edición de esta idea. Pero no invitaron a los escultores españoles, por una sencilla razón. ¿Para qué invitar a los escultores españoles si es un homenaje a la Revolución de Octubre, que era cuando nos independizamos de España mismo? Entonces, por delicadeza, no invitaron a los escultores españoles. Se convoca un segundo concurso, que lo gana paradójicamente un español, Agustín Querol. Un hombre que además era muy hábil. ¿Por qué? Porque se le ocurrió mandar una carta al comité organizador de la construcción de la columna de los próceres, en donde él decía que España veía a los países que se habían independizado como hijos o hijas que habían alcanzado la mayoría de edad y ya siendo maduras habían querido o habían deseado vivir independientemente. Para sorpresa de los miembros del comité, en la apertura de sobres de las propuestas, la que ganó el concurso fue la que presentó el escultor español Agustín Querol, porque su contenido revelaba algunas fases más notables del tiempo de la independencia, de la conquista de la independencia, y satisfizo en mayor proporción posteriores en los que se hacen muchos eventos para recaudar fondos, ¿no? Entre ellos que propuso Francisco Campos Cuello, uno de los hombres más notables de su tiempo, una representación teatral, otros proponían otras ideas, colectas públicas, hubieron donaciones. En total, la euforia, el entusiasmo de los guayaquileños no decaía. Es una de las primeras ocasiones en que se aplica en Guayaquil la ley de la expropiación de la tierra en bien de un interés público, ¿no? Entonces habían 4 pequeñas manzanas que fueron expropiadas y que da como resultado lo que conocemos como el Parque del Centenario. Completado el proceso de expropiación y habían empezado las excavaciones, pero no se contó con la calidad del suelo. Según expertos, en ese lugar elegido para levantar la columna, había un ojo de agua y hubo que cimentar el suelo de manera técnica, tanto en el sistema europeo como se acostumbraba en nuestro lugar. Parte con una base de concreto y otra parte con pilotaje de mangles de 10 metros de longitud para solidificar el terreno y garantizar una base estable sobre la que vendrían las planchas de granito, las bases que habían sido diseñadas como parte sustentatoria del proyecto. Agustín Querol, sin embargo, solamente alcanzó a hacer la escultura que evoca a la historia, que es una de las 4 que está en las 4 esquinas de las virtudes de la columna de los próceres. Muere Querol y continúa la obra su primer asistente, el escultor Folgueras. Apasionadamente se entrega a la obra, pero por esos azares del destino muere un mes después. Su socio, José Montserrat, fue quien continúa con el trabajo y lo termina. No se contaba con cambios en la política mundial y el estallido de la Primera Guerra bloquea los puertos e impide que las piezas que ya estaban listas para venir al Ecuador sean embarcadas. 1914 comienzan a llegar ya las partes de la columna. Unas piezas vinieron directamente de Europa, otras vinieron por Nueva York, pero finalmente llegan a Guayaquil. La columna tendría partes perfectamente divididas. Su base, que tendría en sus 4 esquinas 4 elementos que representan la historia, el heroísmo, el valor y las virtudes del pueblo que buscó la libertad y la consiguió. También un método engorroso en ese tiempo, no habían las grúas
lo suficientemente fuertes para poder hacer la tarea, y fue la compañía White que estaba haciendo la instalación. De ahí se colocarían 4 esculturas de personajes que muy puntualmente tuvieron una función específica en la revolución. El primero sería el precursor, o sea, Antepara. Antepara es el que viene con las ideas libertarias a Guayaquil, con Villamil, que Villamil viene a ser una suerte del organizador del proceso emancipador. En la casa de Villamil se lleva a cabo la reunión que conocemos con el nombre de la Fragua de Vulcano, y es en la casa de Villamil en donde se forma el complot que terminará, de que comenzará el 1 de octubre, pero terminará 9 días después, la noche del 8 y madrugada del 9. Tiene Villamil debajo de él, de la escultura de Villamil, hay un bajo relieve en donde se ve la goleta Alcance, en donde yendo el 11 de octubre a dar la noticia de la libertad y la independencia al general San Martín. Ejecutor del proceso emancipador, que es León de Febres Cordero y Oberto. Este prócer de la independencia que al ver un 6 de octubre de que estaban acobardándose un poco los complotados, grita y con un frenesí tremendo les hace saber que no era digno de ellos esperar a ver qué pasaba con Simón Bolívar o qué pasaba con José de San Martín, qué logros habían tenido para poder recién en ese momento de intentar independizar Guayaquil. No, que no era digno de ellos. Y se convierte ipso facto en el verdadero líder de la independencia, líder que habían estado buscando básicamente Villamil por 4 ocasiones y no lo había logrado ni con Olmedo, ni con Bejarano, ni con Rafael de la Cruz Jimena. Quien termina convirtiéndose es él en el ejecutor de la independencia. Olmedo, ¿qué tiene abajo? Tiene una imagen en donde se puede apreciar a todos los próceres y a los españoles en el momento en que se está firmando la capitulación y el acta de la independencia de Guayaquil. Ese es el momento más importante de Olmedo en este proceso emancipador. Los relieves, que son complementos de las esculturas que están de pie, van dándole forma a al segundo elemento que tiene la base de la columna. Ahí sube el fuste. En el fuste de la columna, ¿qué vemos nosotros? En el fuste de la columna vemos a un montón de nombres y apellidos que van subiendo, conjuntamente con una serie de cuerpos que van subiendo hacia el capitel de la columna, y al frente y mirando hacia el río, un sol que simboliza la aurora gloriosa que anuncia libertad. Ese sol del nuevo día, del 9 de octubre, que anuncia libertad. Y un texto debajo del sol, que no es otra cosa que el texto del Acta de la Independencia de Guayaquil. Nosotras nos sentimos recompensadas en la presencia de la figura de una mujer que representa la libertad con el farol del conocimiento en sus manos, guiándonos en la ruta del saber y en la ruta de nuestra historia.